Este miércoles se han cumplido 41 años del intento del golpe de Estado del 23F. Fue la última intentona golpista en España. Más de 4 décadas después, son muchos los interrogantes que siguen abiertos, como el papel del rey Juan Carlos, la figura del teniente coronel Antonio Tejero, o si hubo uno o más golpes de Estado. Algunos de los diputados y diputadas de las islas que se encontraban ese día en el hemiciclo, donde permanecieron secuestrados durante 18 horas, así como los periodistas canarios que cubrieron la información que iba llegando desde el interior del Congreso, nos contarán cómo fue aquella rebelión y cómo la vivieron. Hoy en Noche de Reportajes analizamos en profundidad qué ocurrió aquella noche del 23 de febrero de 1981. Será en 23F, interrogantes de un golpe fallido. Un reportaje de Isabel Baeza. La sensación inmediata fue una especie de mezcla de miedo y de rabia. Estábamos en la votación y Tejero empezó ya a disparar arriba al techo y a llamar que se sentaran. Yo creo que ahí había involucrado 3 golpes de Estado. Hubo comentarios posteriores de reuniones relativamente periódicas de Tejero con otros militares. Y dijo que mucha gente, entre otras armadas, iba en nombre del rey, a decir que el rey estaba en ello. No estoy seguro que el rey no estuviera por un golpe de Estado constitucional, entre comillas. Ha pasado 41 años, pero todavía podemos ver en el Congreso de los Diputados los restos de los disparos lanzados al aire por Tejero y los demás asaltantes en el 23F, el intento de golpe de Estado que cierra en España una deriva de golpismo militar recurrente en el país en los siglos XIX y XX. 35 impactos de bala se conservan aún en la bóveda del hemiciclo. Esta sala alberga todavía los ecos de un día terrible para el país, que temió volver a la dictadura poco después de haber iniciado su etapa democrática. José Miguel Bravo de Laguna y María Dolores Pelayo son 2 de los diputados canarios que estuvieron 18 horas secuestrados con el resto de sus compañeros. En ese momento estaba votando un diputado socialista, Núñez en Cabo, creo que era, el que estaba emitiendo el voto, y entra Tejero y claro, nos quedamos todos asombrados. Entraron corriendo para tomar el hemiciclo del Congreso, tomarlo y lo tomaron. Ellos estaban dentro, pero en el exterior, muy pendientes de estos acontecimientos, estaban los periodistas canarios Juan Cruz y Antonio Betancor y el también periodista y escritor Juancho Armas Marcelo. Recibí una llamada poniéndome al momento de lo que estaba ocurriendo y dónde iba a ir. Cogí el coche y me fui al Congreso. Yo estaba ese 23 de febrero sentado en mi sitio de la redacción. Escuchamos los sonidos del golpe de Estado, los primigenios del golpe de Estado. Estábamos en la redacción, estábamos haciendo como un juego, escuchando la retransmisión en la votación. Fulano de tal, y no, sí, o sea, un poco tal. Y recuerdo el momento de cuando entra el Tejero y compañía y tal, que nos quedamos blancos. Antes del 23F había rumores de movimientos y era conocida la existencia de malestar en el ejército por la situación política en el país. El presidente de entonces, Adolfo Suárez, había dimitido semanas antes de que se llevara a cabo la intentona golpista por una profunda crisis de gobierno, con varias renuncias anteriores de miembros de su gabinete y una moción de censura presentada contra Suárez por el Partido Socialista.
Estaba previsto que sucediera a Suárez Leopoldo Calvo Sotelo, también de la UCD, y hasta ese momento vicepresidente del Gobierno para Asuntos Económicos. Justamente el 23F se iba a producir la segunda votación para su investidura en el Congreso de los Diputados. Había no un rum rum, había ya una tempestad de rumores sobre la posibilidad de un golpe de Estado, que en principio lo paró Suárez. Hubo avisos en periódicos como El Alcázar de que un grupo de militares pudiera hacerse cargo de la situación. Hubo comentarios posteriores de reuniones relativamente periódicas de Tejero con otros militares. En las calles de Madrid, aquel era un día como cualquier otro. Y dentro del hemiciclo, los diputados que tenían que participar en la votación se disponían a pasar un día normal. Bravo de Laguna y Dolores Pelayo nos recuerdan nada especial antes de que comenzara la sesión. Un día normal en el sentido, bueno, no se vaticinaba nada raro, pero al mismo tiempo especial porque era la votación del presidente del gobierno. Teníamos unos asientos, yo creo que en la quinta fila. Teníamos una, no recuerdo si la cuarta o la quinta, pero estábamos en la altura, lo vemos en la foto. El teniente coronel Tejero entró en el hemiciclo a las 6:30 de la tarde, hora peninsular, por la puerta situada a la izquierda de la presidencia y de la mesa del Congreso. Interrumpió la votación que se llevaba a cabo en ese momento. Los diputados canarios se quedaron asombrados. Estaba Lorenzo Larte, estaba Fernando Vergás, Antonio Márquez y yo, los cuatro de UCD. Enfrente, en su escaño, estaba Jerónimo Saavedra y en otro escaño, un poco más arriba, Fernando Sagaceta. Éramos los 6 diputados de esta provincia. Esta fotografía, que ha pasado a la historia, muestra el estupor inicial de los diputados canarios y del resto de sus compañeros que se quedaron sorprendidos con el asalto. En esa fotografía se ve la distinta actitud. Yo me levanto, el otro está a punto de tal, Fernando Vergás se quedó sentado. Son distintas actitudes, no significan nada. No es que uno estuviésemos más asombrados que otros, o fuésemos más valientes o más cobardes, sino simplemente actitudes que tú ves el reflejo en ese instante que se tomaron fotos. Yo mantuve mi tipo ahí de pie a ver qué pasaba, ¿no? Por verlo. Y entonces en un momento determinado empezaron a disparar metralleta arriba, y entonces ya sí que es verdad que nos pusimos, porque estaban los compañeros de circunscripción y los que no eran de circunscripción, que estaban todos ahí detrás del asiento sin estar sentados en los asientos. La noche fue larga. Hasta las 5 de la mañana no bebieron agua ni comieron, y a partir de ese momento se les llevó un bocadillo. No les dejaban moverse más que para ir al baño. Te acompañaban 2 guardias civiles y si querías ir al servicio, entonces y en silencio todo el mundo, y de vez en cuando Tejero entraba al hemiciclo para decir: se ha incorporado tal región militar a la segunda, a la tercera. A día de hoy, muchos se pueden preguntar si con la tecnología de la época los diputados secuestrados tenían algún contacto con el exterior. Y sí lo tuvieron. Fue a través de un pequeño transistor que tenía encima Francisco de la Torre, entonces diputado y actual alcalde de Málaga. A partir de ahí ya nos íbamos enterando de todo lo que estaba saliendo en la calle y tal. Cuando se crea el gobierno en la sombra, que es el gobierno de los subsecretarios, cuando el rey empieza a conectar con todas las capitanías generales. Hacia las 6 o así ya se estaban comentando, por ejemplo, ya en las radios, etcétera, que se estaban yendo guardias civiles, estaban desertando además del grupo de Tejero. Hubo guardias civiles que cogieron puertas y ya se veía que estaba fracasando, y ahí también había un temor, y es: si fracasa el golpe de Estado, los más radicales, los más tal, podían volverse locos y decir: oye, pues ya que estamos perdidos, pues de perdidos al río, y pues nos ponemos aquí a disparar a todo el mundo. El golpe fracasó entre las 6 y las 7 de la mañana, y en torno a las 10 dejaron salir a los diputados. En su salida, los guardias civiles les formaron una fila. El ambiente seguía siendo tenso. Yo esperé a salir con todos los hombres. Yo no salí
con el grupo de compañeras que salieron antes. Yo esperé allí, yo estaba arriba en los asientos de arriba. Salimos, yo me acuerdo que entonces no había móviles, y entonces lo primero que quieres hacer cuando sales es hablar con tu familia y ver cómo están y quitarles la preocupación que pensabas durante toda la noche que estaban sufriendo porque la incertidumbre era total. Pero más de 4 décadas después, hay muchas figuras y circunstancias que siguen siendo controvertidas. La primera es el papel que jugó Antonio Tejero. El teniente coronel ha pasado a la historia como el principal responsable de aquel acontecimiento. Su imagen está muy deteriorada, pero no está del todo claro ni los apoyos que tenía, ni la relevancia real de su liderazgo. Sinvergüenza. Ha denigrado el espíritu de la Guardia Civil. El espíritu de la Guardia Civil, esa gente sacrificada que siempre ha estado en las peores escenas para defender, ¿verdad?, al país. No intercambié la más mínima palabra con él, ni nadie, yo creo, de los diputados, ¿no? Solo al principio estaba como eufórico porque quería transmitir la imagen de euforia de que se sumaban más regiones militares y que el golpe iba a triunfar. Y cuando ya fracasó, pues lo dio por asumido y sabía que iba a pagar las consecuencias penalmente. Pobre inútil Tejero, que es el que fastidia los golpes de Estado. Es decir, Tejero jugó contra la democracia, pero le hizo un gran favor a la democracia porque ya no se ha vuelto a repetir aquella bufonada. Otra cuestión pendiente es si hubo o no varios golpes de Estado a la vez. Esto no se ha aclarado del todo, pero parece muy posible que se estuvieran preparando varias rebeliones con protagonistas diferentes y que las disensiones consiguieran que la intentona golpista no prosperara finalmente. Yo siempre he tenido la teoría, además, de que el golpe de Estado fracasó porque en realidad no hubo un golpe de Estado, sino dos, simultáneamente, que se abortaron recíprocamente. Lo que yo llamo el golpe de Estado duro, que era el de Tejero y de Milán del Bosch, que sacó, como sabemos, los tanques a Valencia, y el golpe de Estado blando, que era el de Armada. El golpe de Estado duro era acabar con la democracia definitivamente. Y el golpe de Estado blando, el de Armada, era que iba a dirigirse a los diputados para ser él investido como presidente del gobierno, una especie de democracia falsa. Había 3 golpes de Estado. Había un golpe de Estado blando, como se sabe, que había capitaneado el general Armada. Había un golpe de Estado durísimo, el llamado golpe de Estado de los coroneles, que era volver absolutamente a encerrar a España en sí misma, y había esta estupidez bufa, valleinclanesca, líquida, absolutamente líquida y vaporosa, de Tejero. Hubo como 5 intentonas. Lo que ocurre es que muchas de esas intentonas fracasaron porque se les cogió a tiempo. Se les cogió a tiempo. Allí hubo un rescoldo de Franco. Franco seguía mandando desde la tumba a huestes que lo consideraban ejemplar para la historia de España, cuando en realidad fue un hombre que hundió la historia de España. Se conocía de los contactos que estaban manteniendo estos, a lo mejor ni siquiera pensaron que pudieran llegar a un acto como el que cometieron, ¿no? Juro por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino. Y otra duda que nos queda a día de hoy es el papel del rey Juan Carlos, que se ha puesto en entredicho en los últimos años. Algunos cierran filas con la figura del monarca, pero otros no tienen claro si consintió algunos de los movimientos, especialmente los que protagonizó el general Armada, que había sido instructor militar del monarca cuando era joven. Cuando habla el rey, a partir de las 10 de la noche ya vemos que el golpe ha fracasado porque no se sumaron las demás regiones militares. El rey Juan Carlos fue determinante en ese momento porque los capitanes generales de las distintas regiones militares, si el rey Juan Carlos hubiese dicho, oye, adelante porque España lo necesita o por lo que razones que sea, pues se hubiesen sumado, no digo todos, pero muchos sí. Es más fácil sospechar del rey que de sus subalternos.
Vete a saber si subalternos del rey, como el propio Armada, estuviera en eso. Y a lo mejor incluso iba en nombre del rey. Frente a lo que se diga con absoluta seguridad sobre el rey Juan Carlos, yo tengo mis dudas con respecto al golpe de estado de Armada. Tengo mis dudas y algunas suspicacias. Yo creo que el golpe de estado de Armada es un golpe falsamente constitucional que sublevó terriblemente a Tejero y a los suyos. Pero que el rey estuviera involucrado o no en exactamente en ese golpe de estado va a quedar como un problema para la historia porque es irresoluble. Difícil también es saber cómo era la relación entre el rey Juan Carlos y Adolfo Suárez, aparentemente buena, pero en la sombra más complicada de lo que parece. El escritor y periodista canario Juancho Armas Marcelo mantuvo conversaciones con Suárez cada viernes en su despacho después de que dejara el cargo de presidente. Esas conversaciones tienen muchos secretos que saldrán a la luz cuando el escritor termine la segunda parte de sus memorias. Él afirma que todo lo que le dijo Suárez le ha hecho dudar del papel del rey en aquellos momentos. Hay una grave discusión entre Suárez y el rey, que se trataban de tú en el despacho del rey, en un despacho oficial de presidencia con el rey. Hay una grave discusión, una tensión muy grande entre ellos, y Suárez termina la conversación y se levanta un poco así tenso, y cuando va a salir, el rey le dice: Adolfo, y no te olvides que yo te he puesto ahí. Y Suárez se vuelve y le dice: y no te olvides tú de que yo te he mantenido ahí. Un papel importante para que fracasara el golpe de Estado lo jugaron algunos medios de comunicación. A las 9 de la noche del mismo 23F, el periódico El País puso en la calle una edición especial en la que se colocó a favor de la Constitución y en contra del golpe. El entonces director del diario, Juan Luis Cebrián, planteó desde el primer momento la necesidad de sacar una edición en la calle para defender la democracia. El periodista canario Juan Cruz estaba en la redacción y participó activamente en aquel trabajo. Yo era en ese momento subjefe de cultura, o jefe, no me acuerdo. Yo tenía un amigo que era el redactor jefe, Eduardo San Martín, y solía ir a verlo. Y me acerqué, eran las 6:30 de la tarde, y él estaba escuchando la radio. Escuchamos los sonidos del golpe de Estado, lo primigenio del golpe de Estado. Bajó Cebrián con mangas de camisa, nos pidió a todos silencio, dijo que aquello era un golpe de Estado y que todos estuviéramos en nuestros puestos. Entonces me subieron para que yo hablara con la prensa extranjera, junto con Jesús Hermida, para explicarles lo que estaba ocurriendo y también lo que iba a ser el país. Entre la tarde de ese 23F y la mañana del 24 de febrero de 1981, el diario El País publicó hasta 5 ediciones. La dirección del periódico estuvo reunida largo rato para tomar una determinación con los acontecimientos que se vivían, una resolución valiente respecto a la situación. Tomar una decisión que implicaba, tanto para la redacción como para los distribuidores, etcétera, que era la decisión de sacar el periódico a la calle, pasara lo que pasara. Y el periódico empezó a prepararse para salir a la calle. Los compañeros que salieron a vender el periódico, a regalar el periódico, se los quitaban de las manos, porque fueron al Hotel Palace, cerca del Hotel Palace, que es donde se reunía todo en el hotel. Y fuera del hotel, los periodistas por fuera.
Otro de los periódicos que tenía en esos momentos una gran tirada, Diario 16, publicó 4 ediciones y tardó algo más en salir a la calle. Este asunto fue motivo de polémica años después entre Juan Luis Cebrián, director del País entonces, y Pedro J. Ramírez, que dirigía Diario 16. La salida a la calle del País, que salió, aunque él diga que no, antes que el periódico de Pedro J. Ramírez, fue un aviso a los golpistas de que la sociedad no estaba dormida, que él no quiso sumarse al País en la denuncia del golpe. Pero así es la vida. Ahora las hemerotecas dicen muchas más cosas que entonces. En las redacciones de todos los periódicos con sede en Madrid recibieron una orden de no salir y el aviso de que los militares iban a tomar todas las sedes, pero finalmente no ocurrió en el caso de los medios privados. Sí pasó en Televisión Española y en Radio Nacional. En Madrid los militares entraron en la radio y cortaron emisión, vamos, la programación y tal, y pusieron marchas militares, o sea, estaba tomada la radio, ¿no? Hablamos con los compañeros de Tenerife, lógicamente, y tal, que era donde estaba la dirección regional, y lo mismo que nosotros, o sea, pendientes de qué iba a pasar, y desde luego la radio tomada por los militares. Antonio Betancor estaba ese día en la sede de Radio Nacional en Las Palmas de Gran Canaria. Estaba trabajando en la edición de las 9 de la noche, que en las islas, al igual que en el resto de España, era un servicio obligatorio que también se tenía que emitir en el resto de las cadenas privadas. Se quedó en estado de shock. Él pudo seguir parte de lo que pasaba a través de la cadena SER. Habría que destacar la pericia de uno de los técnicos de sonido de la cadena SER, cuando los obligaron a cerrar todo y tal, que dejó abierto un canal y a través de ese canal, por línea interna, nos pudimos enterar, incluso el rey pudo seguir un poco qué era lo que estaba ocurriendo allí. En Canarias, los medios locales estuvieron muy pendientes durante la tarde de una particularidad, y es la duda que se cernía entonces sobre la Capitanía General de Canarias que llevaba Jesús González del Hierro, del que se rumoreó que iba a sumarse al golpe durante horas y al final se mostró leal al rey y a la Constitución al desconfiar de algunos de sus compañeros. El capitán general de Canarias, González del Hierro, tenía al hombre sus dudas, si sumarse o no sumarse, pero al enterarse de que el presidente del gobierno que proponían era Armada, pues se echó para atrás. No se fiaba mucho de Armada, o sea, entre ellos mismos ni se fiaban. Canarias estaba muy lejos de aquellos acontecimientos y los rumores llegaban a cuentagotas, pero también la situación especial de nuestras islas hizo que se vivieran momentos peculiares que recuerdan los que trabajaban esos días. En un pueblo del interior de la isla de Gran Canaria, un grupo de rojillos incluso se plantearon el asaltar el cuartel de la Guardia Civil de la zona y llevarse armamento para huir al monte, ¿no? Sin embargo, nuestra lejanía también nos garantizó una cierta normalidad. Antonio Betancor recuerda que a pesar de todo, las cosas volvieron a la calma relativamente pronto. Que yo recuerde, seguimos ya después con una normalidad que no tenía que haberse roto en ningún momento. El 23F pasó a la historia y solo lo recordamos cada año cuando es el aniversario. Hoy José Miguel Bravo de Laguna conserva el asiento en el que se sentó en esa jornada que adquirió años después cuando se cambiaron todos los escaños. María Dolores Pelayo guarda decenas de fotos de aquellos días. Los dos están convencidos de que en esa jornada se dio un salto importante. Fue una noche larga y dura, pero ya teníamos la confianza de que íbamos a ganar, y de que tendríamos que tener cuidado con todo esto porque 25, 40 años de dictadura no se olvidan, ¿no? Y perder el poder, pues a esta gente sublevada le molestaba. En cierto modo
fue una especie de vacuna, ahora que estamos con el COVID y todo esto, y que nos hace falta tantas vacunas, aquello fue una vacuna para los golpistas, y afortunadamente a partir de ahí ya en España prácticamente, y más después con la incorporación a la OTAN, con la incorporación a Europa, yo creo que ya el golpismo militar en España, que desgraciadamente tiene una historia muy larga, como sabemos. Yo entiendo que pudo ser un aprendizaje también, los propios militares, los más jóvenes obviamente, de tomar conciencia de cuál es el planteamiento. O sea, lo que no se puede hacer es que unos señores que se creen dueños y señores de la patria, con una edad, con un planteamiento absolutamente diferente, que no acatan ni Constitución. Siempre te das cuenta de eso como de las muertes, de las personas cercanas. Pasa un poco de tiempo y entonces ya sabes lo que ocurre. Y años después, o quizá meses, yo supe que estuvimos en peligro. Tengo la idea y la convicción de que eso no se va a dar más en España. De que España con la democracia ha dado varios saltos caprichosamente buenos, y uno de ellos es la incorporación al mundo, otro de ellos es un ejército sometido al gobierno civil de la sociedad democrática española. Tengo un poco la impresión de no emitir juicios que parezcan nostálgicos. No es verdad que cualquier tiempo pasado fue peor ni mejor, fue distinto. Yo sé que las circunstancias económicas, sociales, políticas son distintas. La democracia es la mejor forma de gobernar, porque es la que respeta la dignidad y los derechos de la persona humana. En cambio, la dictadura no, la dictadura te abraza y acaba contigo. Vivir en democracia, lo mejor que nos puede pasar, que es complicado, obviamente que es complicado. O sea, nadie te da nada hecho, tenemos que ganarlo nosotros, pero con seriedad. Que tenemos pasado, es verdad, no se puede negar. Que algunos tenemos memoria, tampoco se puede negar. Que el pasado de vez en cuando es una tentación, tampoco se puede negar. En eso hemos mejorado. Ya no hay el título de salvadores de la patria.